Friedrich Nietzsche decía: humano demasiado humano, haciendo la crítica al nihilismo, a la voluntad de nada. Hoy tendríamos que decir algo parecido, aunque en otro contexto, que tiene que tener en cuenta la trivialización de los conceptos. En este sentido, hoy tendríamos que decir humano, demasiado humano, afincado en sus prejuicios más arcaicos, en sus prejuicios más estrechos, circunscritos en la mezquindad más elemental, fuera de la banalización de los conceptos y la estrechez de los horizontes hasta hacerlos desaparecer, en la miopía más sorprendente, que solo ve sus narices, y si llega a mover los ojos, solo ve su propio ombligo. Han reaparecido pretensiones supremacistas de gente que se cree superior, que nos muestran como superioridad una incultura desoladora, una ignorancia abrumadora, comportamientos bravucones, balbuceos desarticulados. La retórica ha desaparecido y se hace elocuente la amenaza verbal, remitida a la vociferación. Esta gente está lejos de comprender algo de lo que ocurre en el presente. Peor aún, están lejos de parecerse algo que podemos llamar la conciencia histórica. Sin embargo, tienen ideólogos o supuestos pensadores de un conservadurismo a ultranza, que hablan de guerra de culturas, de guerra de civilizaciones, enorgulleciéndose de lo que dicen, sin darse cuenta que es una trivialidad que no llega a ser ni siquiera una hipótesis interpretativa. Sorprende todo esto ante los avances de las ciencias, de los conocimientos, de las historias de las culturas, de la antropología, de la arqueología, en un contexto mayor de la ecología y de la biología molecular, yendo más lejos de la física relativista y física cuántica. No entienden, obviamente no se les pasa por la cabeza, además no tienen información de que todos, humanos, plantas, animales, venimos del mismo genoma, LUCA, el genoma ancestral más antiguo. Somos parte de un juego programático inscrito en el genoma, que juega, como dice Monod, con el azar y la necesidad. No somos, pues, cualitativamente diferentes. En los ciclos extremadamente largos, somos la invención del genoma. En ciclos más cortos, refiriéndonos a la historia de la humanidad, somos las adaptaciones a los entornos, así como desplazamientos y transformaciones de los entornos a partir de prácticas sociales, de sobrevivencia y de cohesión social. Desde el comienzo de la genealogía de la civilización, hace 5.000 años, las sociedades han venido inventando instituciones centralizadas. Han convertido las mitologías en religiones.
han ungido imaginariamente a cualquiera de nosotros en un hijo del sol, un ser divino, el clan convertido en dinastía, la dinastía que monopoliza la encarnación misma del poder y del ejercicio del poder, lo que se llama civilizaciones, que en realidad son culturas desde la perspectiva espiritual. Desde el romanticismo alemán es cultura, y desde la perspectiva más pragmática, podríamos decir anglosajona, es civilización. Entonces estamos ante conceptos equivalentes, aunque cada uno de ellos haga hincapié o en la inmanencia o en la trascendencia, para decirlo filosóficamente. Estas civilizaciones se han caracterizado por su extensión, por su monopolio, por su durabilidad, y se han parecido mucho por sus instituciones centralizadas, pero también se han caracterizado por sus lenguas, por el encuentro y la mezcla de las lenguas, por la comunicación entre los pueblos, a su vez por el comercio, por el intercambio que fue extendiéndose regionalmente y continentalmente. Creer que una civilización es superior a otra es un gran equívoco. Ni siquiera una hipótesis, un supuesto insostenible. Todo es cuestión de tiempo para que desenvuelvan sus propias capacidades y facultades inherentes. Los que hablan de superioridad lo hacen desde su propia miopía, que solamente ve sus narices, lo hacen mirándose al ombligo. Si algo tenemos que admirar de las civilizaciones y culturas, sin todavía hacer una crítica a la genealogía del poder en la genealogía de las civilizaciones, es sus capacidades de invención simbólica, mitológica y interpretativa, su capacidad de convertir en símbolos las cosas, sus experiencias, incluso sus sueños, buscando interpretarlos. Lo que sorprende de estas civilizaciones y culturas antiguas es su capacidad de convertir al mundo en una escritura, su obsesión por el registro y la marca, la huella, la hendidura, la escritura. Michel Foucault hablaba de la prosa en el mundo antes de que las palabras se disociaran de las cosas y se pasara de una concepción triangular simbólica a una concepción dual, binaria, de las significaciones. Si bien la descalificación del otro es parte del etnocentrismo de las sociedades, llamando bárbaros a los que no hablan la lengua propia, en otras palabras, colocándose como centro y definiendo periferias y exterioridades, inclusive lejanías misteriosas. Este etnocentrismo se convierte en un problema cuando se dan encuentros inesperados que se convierten rápidamente por el caudal violento en conquistas y en colonizaciones generalizadas, además de esclavizaciones generalizadas, cometiendo genocidios, etnocidios y ecocidios. Esto ha ocurrido con la llegada de los europeos al continente de Abya Yala. En principio desinformados porque creían que habían llegado a India, el gran país de las especies.
Después, aprovechando su diferencia militar, pasaron a la destrucción, en aras del enriquecimiento ilusorio, del fetichismo del oro y el fetichismo de la plata. Hombres elementales que no aprovecharon la oportunidad para aprender, para comunicarse, para interpretarse mutuamente, entregando su propia estructura simbólica y de signos para ser interpretado y a su vez usar la otra estructura simbólica y de signos para interpretar. Renunciaron al potenciamiento civilizatorio y cultural y prefirieron destruir, borrar toda memoria, aniquilarla, sin darse cuenta que se aniquilaban en un futuro mediato y largo. La demostración de lo que decimos está ocurriendo ahora con el alcance demoledor de la crisis ecológica que amenaza la sobrevivencia humana. Estos conquistadores exaltaron sus propios prejuicios, sus propias miserias humanas, convirtiéndolas en virtudes, pero esto solo se hacía discursivamente, mediante un etnocentrismo paranoico que temía al otro, a la otredad, a lo desconocido. Prefirió aniquilarlo antes de aprender de este otro y de esta otredad. Siendo este el comienzo de la historia moderna, propiamente moderna, desde la conquista de Tenochtitlán, esta composición perversa de la conquista y la colonización ha perdurado y se manifiesta de manera desmesurada ahora en el presente, amenazando la sobrevivencia humana. El orden mundial de las dominaciones, el sistema mundo capitalista, la hiperburguesía que domina el mundo, que monopoliza la economía y la acumulación originaria y ampliada de capital, se halla perdida en sus propios laberintos, sin encontrar salida, salvo la de la guerra mundial, que sería la última, pues después no quedará nadie para contarla, aunque quede alguien que habría perdido la propia memoria de todo lo transcurrido. ¿Qué ocurre ahora, en este presente, en esta actualidad fatídica? Una hiperpotencia solitaria que deambula los océanos con sus acorazados cargados de misiles de muerte, no encuentra al enemigo del tamaño de su propia capacidad de destrucción. ¿Qué nos ofrece esta hiperpotencia solitaria y delirante? No hay horizontes de futuro, no hay porvenir, salvo el sistema mundo cultural de la banalidad, de la elocuencia consumista, del espectáculo estridente y vacuo. Una cultura, por así decirlo, que hace gala de su propia incultura, de su propio vacío. A esto llaman civilización superior, que solo se encarga de engordar, que solo se encarga de vender artefactos de corta vida, que habla de ganadores y perdedores, colocando los ganadores en los que ganan más dinero, los que logran super ganancias a través de monopolios incontrolables que imponen precios de inflación, que se apropian de los recursos naturales de manera pirata y tramposa, que se apropian del espacio electromagnético
que pertenece al planeta, a la humanidad y a todas las sociedades orgánicas, y hacen dinero apropiándose indebidamente del espacio electromagnético y haciendo uso para enriquecerse. Una revista Fortuna muestra la lista de los más millonarios del planeta, como si fuera gran cosa ofrecer en una pasarela de revista a gente cuya cualidad solamente es hacer dinero, basados en una cierta compulsión por el fetichismo de la mercancía y el fetichismo dinerario, haciendo uso de una predisposición a la audacia, que no es otra cosa en el fondo que el engaño. En su vida han escuchado hablar de que se trata de la ciencia y de la tecnología que corresponden al intelecto general, que pertenece a toda la humanidad. Sin embargo, hacen uso de este intelecto general como si fuera propio para hacer el decurso desmesurado y enfermo de la acumulación de capital. No hay, pues, mérito propio, sino usurpación de lo que es el intelecto general, de lo que son las revoluciones científicas y tecnológicas, además de hacer uso desbordante del monopolio del control, que ciertamente es un antimercado, está contra el mercado, contra lo mismo que postulan el libre mercado, la libre empresa y la competencia en el futuro inmediato. Nos muestran de manera categórica la posibilidad de la desaparición de la humanidad, de las sociedades humanas, con toda su historia. Nos muestran de manera patética la posibilidad del fin de la historia, no el fin de la historia que había imaginado Hegel, y mucho menos el fin de la historia ya restringido, ya falto de imaginación de Fukuyama, que se imagina el fin de la historia con el Estado liberal. No, de ninguna manera. Lo que nos ofrecen es la desaparición de las sociedades humanas y posiblemente una amenaza a la sobrevivencia de la vida, a la vida misma en el planeta. En el Medio Oriente, repitiendo tardíamente, anacrónicamente, lo que fue la conquista de Abya Yala, su colonización y su esclavización, además de la destrucción, un Estado que se reclama del pueblo elegido por Dios, se ha apropiado de manera tramposa de las tierras del pueblo palestino. En principio hubiera sido una convivencia. En principio se podría haber dado lo que Hannah Arendt llamó la Confederación Árabe Israelí. Pero no, se desechó esto por ambos lados, por el lado israelita y por el lado árabe, prefiriendo la guerra. Lo que vemos desde la guerra de 1948 hasta ahora es un avance sinuoso y circunscrito a una microrregión de lo que fue la conquista, la colonización y la esclavización generalizada del continente de Abya Yala y del continente africano. Una historia del genocidio a lo largo de todos estos años, una expulsión sistemática de los nativos y ahora una guerra de exterminio. ¿Qué es lo que nos ofrece este Estado del pueblo elegido por Dios? El exterminio de los demás, el desconocimiento y descalificación de los demás, ya que son
el pueblo elegido por Dios, los demás son hijos del diablo. Es decir, nos ofrece como futuro la muerte y la perpetración sistemática del crimen. Este Estado prácticamente ha declarado la guerra a todas las otras naciones, a su organización internacional que es la ONU, pues la considera antisemita, olvidando que semitas son los árabes, los judíos, los que tienen la misma raíz lingüística. Se trata de un proyecto de dominación delirante que corresponde a un anacronismo oscuro, un tipo de supremacismo singular que se suma al otro supremacismo blanco, el que viene desde la conquista, la colonización y la esclavización generalizada del continente de Abya Yala y del continente del África. Haciendo un balance rápido, podemos decir que vivimos un mundo paradójico, este mundo de la civilización moderna. Por una parte, se desatan revoluciones científicas y tecnológicas de gran alcance, de gran potenciamiento de la ciencia, de la tecnología, de sus posibilidades. A la par, se vive una decadencia generalizada desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de la civilización. Inclusive una banalización de las propias ideologías si las comprendemos como si fueran parte de las grandes narrativas. Ahora ya no hay esto, solo hay compulsión mediática, publicitaria y propagandista. Por lo tanto, poco esfuerzo en la retórica como arte de la argumentación, poco esfuerzo en justificar lo que se hace, salvo el apabullante espectáculo y montaje mediático. Un mundo paradójico donde los enemigos son cómplices, porque se necesitan mutuamente para situarse y legitimar su ubicación en el círculo vicioso del poder. Las diferenciaciones ideológicas han desaparecido. Lo que encontramos son las analogías abrumadoras, indiscutibles de sus prácticas, de sus estilos del ejercicio del poder, del desplazamiento de sus dominaciones. Asistimos a la emergencia de los nuevos totalitarismos que se complementan a pesar de desgarrarse las vestiduras y querer mostrarse como opuestos. Se trata de los nuevos populismos, dados en sus dos versiones aparentemente opuestas, sin embargo, de estilos muy parecidos, encarnados en personajes histriónicos, inclusive bizarros. Es insostenible e inadecuado hablar de diferencias ideológicas, como hemos dicho, por ejemplo, dicho de manera esquemática, de diferencias de izquierda y de derecha. Al contrario, son dos versiones del mismo esquema dual del poder, del mismo círculo del poder. Sobre todo cuando gobiernan, se parecen. Hay más analogías que diferencias. Son intolerantes, imponen un Estado absoluto, un gobierno represivo y compensan su falta de legitimación con un apabullante uso y abuso de los medios de comunicación. Sus diferencias son solamente una invención mediática. Sirven para las novelas o telenovelas cotidianas que nos ofrecen los noticiosos de los medios de comunicación, inclusive las rondas de análisis.
de comentaristas restringidos a lo que han aprendido en sus aulas, muy lejos de la erudición, de la reflexión y mucho menos de la crítica. En lo que respecta a la otra guerra, dada en el sudoeste de Europa, vemos que se trata de juegos muy peligrosos de los señores de la guerra y del capital. Extienden indebidamente lo que llamaron la Guerra Fría. No puede haber Guerra Fría si ha desaparecido la Unión Soviética. La Federación Rusa no es la Unión Soviética, desde ningún punto de vista, a pesar de que sea su antecedente. Estamos ante una forma estatal, una forma de gobierno barroca que articula nostalgias del viejo zarismo y nostalgias también de la Unión Soviética, pero en sus acepciones y figuraciones más desteñidas, más tardías, menos ideológicas y más vinculadas a un burocratismo fofo. Del otro lado tenemos a la OTAN, comandada por la hiperpotencia solitaria que deambula los océanos. Una OTAN que está de más después de que acaba la Guerra Fría, después de que se derrumba la Unión Soviética y se derrumban también los estados socialistas de la Europa Oriental. Sin embargo, han mantenido la OTAN sin tener un enemigo. ¿Para qué? Para retomar anacrónicos proyectos geopolíticos de la era de los imperialismos. Quieren ampliar sus fronteras a costa de los vecinos. Han jugado a la guerra peligrosamente, provocando a la Federación Rusa, sin respetar los acuerdos establecidos con Gorbachov. ¿Cómo pedir a estos señores que respeten acuerdos si nunca los han respetado? Ahora creen que tienen la oportunidad de la ofensiva, pero el secreto de todo esto, ya lo hemos dicho, es el miedo que tienen a la emergencia de la nueva hiperpotencia económica, militar, científica, tecnológica y cibernética que es la República Popular de China, que está en emergencia, como lo hemos dicho, y está creciendo, dejando atrás a la otra hiperpotencia que está en su plena clausura, en su pleno crepúsculo. Como hemos dicho antes, la República Popular de China nos ofrece la Pax China mediante la redituación gigantesca de lo que se llamó la ruta de la seda. Frente a esta Pax China, la OTAN nos ofrece la guerra, la posibilidad del exterminio. A decir verdad, no son los únicos supremacistas. Hay otros que son los sacerdotes, aquellos que creen que tienen la verdad indiscutible, que son los mediadores de Dios, que han establecido estados sacerdotales, reviviendo la guerra antigua al comienzo de la civilización contra las mujeres, contra las que encarnaban el entramado comunitario y la defensa de los bienes comunes. En verdad, las inventoras del lenguaje, así también las inventoras de la agricultura, puesto que los hombres eran más bien cazadores, si nos permiten hacer y optar por este esquematismo ilustrativo. Estos estados sacerdotales creen que tienen que realizar una guerra santa,
contra los endemoniados que serían los otros supremacistas. Las otras religiones que consideran impostoras estos estados sacerdotales han agobiado, inhibiendo la potencia de sus pueblos, cosificando y ninguneando a las mujeres hasta ocultarlas completamente, incluso su rostro. Se trata de otros anacronismos. Podemos entender entonces el presente como la convergencia de distintos anacronismos, como regresos inauditos a pasados que aparentemente parecían superados, pero habían quedado latentes, como en el inconsciente colectivo, usando indebidamente un concepto de Jung. Frente a todos estos peligrosos proyectos, es indispensable liberar la potencia social, que forma parte de la potencia creativa de la vida, que forma parte de la estética, de la invención artística, de la liberación de la potencia de las ciencias y las tecnologías en todo su alcance, evitando que sean instrumentos restringidos para una tarea impropia que es la acumulación de capital. Como dicen en mi país, es ahora cuando. Es ahora cuando se juegue el futuro, cuando se juegue el porvenir de nuestros nietos y los nietos de los nietos. La responsabilidad de todas las generaciones que han llegado a esta actualidad fatídica, peligrosa y amenazante, en pleno crepúsculo de la civilización moderna, es resolver todos los problemas que se han acumulado. Dejar a los que vengan un planeta habitable, un mundo que contenga otros mundos alternativos, un mundo donde nuestros nietos puedan aprovecharlo de la mejor manera, coexistiendo, conviviendo de manera complementaria con las otras sociedades orgánicas y adecuándose de manera armónica con los ciclos vitales planetarios, dándose a la tarea conjunta de descifrar los secretos del universo.